buenos días, Eric. A pesar de la lluvia, estamos secando para estar con ustedes, poniendo los aparatos y a algún lado entró el agua. Gracias porque hoy es un día bonito. Viernes de la semana 20 es que vamos de visita con Ezequiel al valle lleno de huesos secos, Esta gran parábola, esta gran visión en que el pueblo de Israel está con huesos secos. Pero hable a los huesos, dice Dios a Ezequiel. Háblale a los huesos que vivan. Les infundiré un espíritu y vivirán. Una cosa maravillosa esta visión de Ezequiel hoy en el Evangelio del día viernes de la semana 20. Tenemos también un salmo que canta la acción de gracias por todo lo que hizo el Señor resucitando. Y sobre todo que vamos a escuchar la vuelta. Sabrán que yo soy el Señor porque lo he dicho y lo haré. Voy a abrir las tumbas. Les haré volver, pueblo mío. Escuchan. Les haré volver, pueblo mío. Estamos en Babilonia con el gran profeta Ezequiel. Les haré salir de las tumbas, Babilonia. Les haré volver a su tierra, Israel. Qué bonito, qué bonito. El Evangelio, un pasaje importante, breve, capítulo 22. Dentro de una semana y algo terminamos Mateo y vamos a Lucas. ¿Cuál es el primer mandamiento? En la selva del judaísmo del tiempo de Jesús, en montones de tradiciones, normas, más de 600 cosas para cumplir, esta pregunta de qué es lo más importante era en el horizonte de siempre. Hoy viene un fariseo, quiere saber, y Jesús responde simplemente citando la Biblia, citando en primer lugar lo básico, el Deuteronomio capítulo 6 y Levíticos 19. También a los demás hay que amar. Si las criaturas del mismo Dios son también amables para amar no solamente Dios, sino los que viven por el amor de Dios. Un poco de música, creo que ya todos tus aparatos se secaron. Un poco de música y vamos a leer esta fantástica primera lectura de Ezequiel. Oyentes, con ustedes estamos con esta introducción de siempre. Hoy viernes estamos ya concluyendo con el libro de Ezequiel y qué maravilla. El valle lleno de huesos va a revivir. Capítulo 37. La mano del Señor se puso sobre mí, habla el profeta Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí. Y el Señor me sacó afuera, por medio de su espíritu, y me puse en un valle que estaba lleno de huesos. Luego el Señor me hizo pasar a través de ellos, los huesos, en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos, y estaban resecos los huesos. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí al Señor: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchan la palabra del Señor. Así habla el Señor a ustedes, huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Yo pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes.
los recubriré de piel, les infundiré un espíritu, vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé, habla el profeta, yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor. Los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne, y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu. Profetiza así, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como el Señor me había ordenado, y el espíritu penetró en ellos, en los huesos. Así revivieron, se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza, diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Yo los haré salir de ellas. Los haré volver pueblo mío a la tierra de Israel. Les haré volver pueblo mío a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Con esta maravillosa historia, este simbolismo tremendo de los huesos secos, resecos, dice, del pueblo de Israel. Ahí está. Les infundiré un espíritu, tiene que decir el profeta, y vivirán. ¿Y por qué todo eso? Así sabrán que yo soy el Señor. Y bueno, se pongan los músculos, se pongan los nervios, dice la visión el profeta, pero aún no se mueven. Por eso un segundo mandamiento. Tú dirás al espíritu, falta el espíritu. Tú dirás al espíritu: ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos muertos y revivirán. Lo hizo el profeta. Y dice simplemente, humildemente: el espíritu penetró en ellos, los huesos. Y ahora, hijo del hombre, ¿quiénes son todo esto? Estos huesos son toda la casa de Israel, que había caído no diga enemistad, pero había dejado ya a su Dios. Había dejado a su Dios con otros dioses como la casa de Israel en muerte y pecado. Se han secado, mismo se quejan los israelitas. Se han secado nuestros huesos, somos así.
se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos, pero no, el Señor interviene. El Señor interviene y les da un nuevo espíritu. Y más, promete de que Babilonia, voy a abrir las tumbas. Yo les haré volver a vuestra tierra. 2 veces lo dice. Pondré mi espíritu en ustedes, espíritu de Dios. Nada de idolatría más. Vivirán porque seguirán el verdadero Dios. No vale otros ídolos. Los estableceré de nuevo. ¿Dónde? Los estableceré de nuevo en su propio suelo, Israel. La vuelta de Babilonia. Usted pueden imaginar esta visión, este texto. Imagínense ustedes están en Babilonia, en cautiverio, con el profeta Ezequiel, y en los años 560 ya se prepara pronto todo este Babilonia también va a ponerse más débil. Vienen los persos y van a poder volver. Israel va a poder volver, porque los mismos babilonios tan brutales como eran serán vencidos por los persas que llegan. Bueno, un poquito de música, Eric, y vamos a rezar el Salmo, que también es realmente una alabanza al Dios de la vida, que hace caminar los huesos nuevamente a nosotros. Oyentes, amigos de la palabra, el Salmo muy bonito, sin exagerar. Ustedes van a ver 106, nuestra Biblia, con sus buenos títulos e introducciones a los Salmos, dice liturgia de acción de gracias. ¿Cómo no? Si todo el pueblo reviva, los huesos comienzan a caminar. Y otra vez, son fieles a su Señor. Primera estrofa, hay 4, Salmo 106. Como nos había dicho la primera lectura de Ezequiel, el Señor hará revivir a su pueblo, lo hará volver, y lo congregará nuevamente de todas las regiones, dice el Salmo, de todas las regiones, del norte y del sur va a traer de vuelta su pueblo. Qué linda promesa. Voy a leer con ustedes esta oración del Salmo 106, primera estrofa. Que lo digan los redimidos por el Señor. ¿Que digan qué? Que lo digan los redimidos por el Señor. Los que Él rescató. Lo que Él rescató del poder del enemigo. Y congregó de todas las regiones. Del norte y del sur congregó. Del oriente y occidente. De todas las regiones. Y rescató del poder del enemigo. Ahí está Babilonia. Vean ustedes, un salmo que resume espléndidamente la historia de Israel en su momento de alegría de poder volver. Segunda estrofa, Salmo 101. El pueblo, como dice el Salmo, había perdido el camino en un desierto espiritual y real, en un desierto que era la lejanía. Era la lejanía de Dios. Así el pueblo tenía sed, hambre. Era sin rumbo. Disculpen. Perdida sin rumbo. Ahí está. Tengo que tomar un trago. Y vamos a la segunda estrofa. Los que íbamos errantes por el desierto solitario, estoy rezando a la segunda estrofa. Los que íbamos errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed, pueblo de Israel en
estaban hambrientos, tenían sed, ya les faltaba el aliento, el aliento y el alimento. Éxodo está el maná y los mantiene. Qué bonito. Tercera estrofa. El salmista, nuestro autor, nos recuerda cuando en las pruebas del programa del Señor, Él nos librará y nos escuchará. Esta es la experiencia de Israel. Dios no falla. Él lleva a su pueblo, como dice el Salmo, camino recto. Tercera estrofa. Está Israel en el desierto perdido como huesos secos. ¿Qué pasa? Pero en la angustia invocaron al Señor, Israel. En la angustia invocaron al Señor. Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto. Y así llegaron a un lugar habitable, país prometido. Toda una historia de salvación que ven, por eso liturgia de acción de gracias, por la salvación y la tierra y todo. Cuarta estrofa. A los que sufren hambre y sed, dice el salmista, el autor, multiplicación de panes por Jesús, el Señor los alimentará siempre, porque no deja de hacer maravillas, dice el salmista, en favor de todo hombre, en favor de su pueblo, de los hambrientos, de los que tienen sed. El Señor no falla. Rezo por la cuarta estrofa de este salmo maravilloso. Salmo 106, si pueden más tarde volver durante el día al salmo, vale la pena. Cuarta estrofa. Den gracias al Señor por su misericordia. Junto a los huesos. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias. ¿Por qué? Porque Él sacó a los que sufrían sed, colmó de bienes a los hambrientos. Repito el salmo responsorial al haber rezado con ustedes esta joya de salmo, Salmo 106. Den gracias al Señor porque es bueno. Nosotros damos gracias, es cierto, Eric, porque pusimos recién, ahora pudimos poner la radio, porque tuve que secar un poco, Eric, para que no pase nada en nuestro transmisor, porque hay tanta agua esta noche aquí en Ciudad del Este. Les estoy comentando, y los me escucharán más tarde o lo que ahora nos escuchan, están en sus coches para ir al trabajo. Bueno, estamos preparando para más tarde nuestro grupo. Salmo 106. Vamos a dejar un momento de música y pasamos a leer el Evangelio de hoy, viernes, semana 20 del año. Importantísimo el Evangelio. ¿Qué es el primer mandamiento? Introducción breve a los textos de hoy, viernes, semana 20 del año. Estamos ya en Mateo, avanzando hacia el final. 22, capítulo 22, estamos todavía en el discurso y la narración, parte narrativa del discurso de la comunidad. Y hoy es comunidad, para saber qué es lo que hay que más respetar, qué es el primer mandamiento. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos les hizo callar, ellos no creen en la resurrección, los fariseos se reunieron en ese lugar con Jesús. Y uno de los fariseos, que era doctor de la ley, le preguntó, era sin embargo para ponerlo a prueba: Maestro,
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, citando el Deuteronomio 6:5, como es buen conocedor de Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer mandamiento. Y siguió el Señor. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, capítulo 19. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Ya conocemos un poco la problemática en este tiempo que estamos ahora con Jesús en el judaísmo tardío, ya después de la vuelta, destrucción del templo, cada mes se vuelven importantes, por ejemplo, el sábado, importantes las reglas, una multitud de normas, de tradiciones, de preceptos, ya saben, que la gente realmente estaba desconcertado, no sabían de bien. De ahí se puede comprender esta pregunta que está en el aire siempre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y esta vez vienen los fariseos, después que Jesús había discutido con los saduceos sobre la resurrección. ¿Cuál es lo más importante entre todas estas en la selva de más de 600 normas, prescripciones y reglas? En realidad también nosotros en nuestra vida necesitamos una síntesis a veces, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué es realmente central en nuestra fe, qué es realmente lo que nos lleva adelante. Jesús es muy claro. Primero y ante todo está Dios. Este Dios que nos creó, que nos dio la vida. La vida a la humanidad, pero no solamente a nosotros, que todos que estamos aquí en la radio, a todos. Por eso es tan importante la segunda confesión, la del libro de Levíticos, amarse a sí mismo. Eso es, como Dios dice la palabra, eso es igual como la primera es la segunda, o mejor dicho, es como una moneda, había dicho más tarde, la moneda de Dios y de los prójimos. ¿Ya? Debemos manifestar este amor a Dios en nuestro actuar semejante al actuar de Dios. Compasivo como Dios con el hermano. Perdonar como Dios perdona y como Dios ama con el hermano. Ya lo entendemos. Entendemos también que después, por ejemplo, Santiago da una gran catequesis sobre todo eso que hemos escuchado. Y más tarde, en Juan, Jesús va a volver sobre esto. Ustedes ámense unos a otros, ya no solamente como se aman a sí mismos, sino dice en Juan 13, ámense unos a otros como yo les he amado. Ahí está la norma. No es nuestra interioridad, no solo nuestro interés prójimo, sino todos. Y en otro lugar hay otro texto firme en Juan. El que dice que ama a Dios, no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede alguien amar a Dios a quien no ve, si el que no ama a su hermano, que ve? Bien, un poco de música y vamos a rezar. Señor Padre, rezamos. Señor Padre, sin tu gracia, Padre bondadoso, no podemos salir de nuestros propios intereses. Sin tu espíritu, no podemos liberarnos de egoísmos que nos pueden atar. Por eso te decimos hoy, al meditar el primer mandamiento,
Transfórmanos, Señor, para que podamos amarte con todo nuestro espíritu, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu y nuestro corazón, como dice el libro de Deuteronomio. Y así, como tú nos has amado, y también podemos tomarte a ti como ejemplo. Tú nos has amado y has amado a todos. Bueno, vamos a quedar con esta oración, que el Señor nos ayude con todo esto del primer mandamiento, con sus dos dimensiones. Aquí les despedimos. Gracias a Dios, todo nos salió a pesar de mucha agua. Estamos con ustedes. Tengan una buena mañana y ojalá que nadie sufra daño por esta mucha lluvia que hemos tenido acá en Ciudad del Este durante toda la noche. Pero bueno, una buena mañana, hasta la Santa Misa, hoy viernes Santa Misa, vamos a rezar.